Aquí tenemos las fiestas solemnes bíblicas de Dios. Y estas son 7 fiestas que la Biblia dice y menciona que nosotros debemos, es un mandamiento, celebrar y recordar todos los años. Imagínate, tú sabes que Dios hasta nos pide que celebremos ciertas ocasiones especiales. Y estas fiestas especiales están divididas en 2 partes. ¿Cómo se llama la primera parte? Fiestas de primavera y luego tenemos las fiestas de otoño. En las fiestas de primavera, que ahora mismo estamos en primavera, ¿verdad? En estas fiestas tenemos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias, que son las que estamos celebrando hoy. Eh, También viene el Pentecostés, pero la fiesta del Pentecostés viene aproximadamente en unas 5 semanas después. Hoy estaremos hablando de las primeras 3. La fiesta de la Pascua tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura con el día en el que fue enterrado. Y por último, la fiesta de las primicias con el día de su resurrección. Esto ha sido como muy rápido, así en con el forward, así muy rápido, pero vamos a ir mirando poco a poco todo lo que estamos explicando. La fiesta de Pentecostés tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, ¿vale? Es muy interesante ver cómo Dios organiza las cosas y cómo teniendo 7 fiestas elige poner 4 por un lado y 3 por el otro, ¿verdad? Porque es que tenemos meses entre medias. En cambio, estas vienen así como muy juntitas, una después de la otra. Y no es casualidad, porque nada que está en la Biblia es casualidad. Nada de lo que está escrito es casualidad. Y hay un motivo por el cual hay 4 primero y luego 3 después. Y para poder explicar eso, quiero primero que vayamos a la palabra de Dios en Hebreos 8, versículo 5. Y este versículo habla de los judíos, ¿vale? Del pueblo de Israel. Y dice que ellos, ¿a quién se refiere con ellos? Al pueblo de Israel. ¿A quién se refiere? Es para poneros en contexto porque yo sé que no he puesto todo, pero aquí dice ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, ¿vale? El pueblo de Israel sirve bajo un sistema de adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración para nosotros? Un anhelo, un deseo de agradar a Dios, de exaltar a Dios, ¿verdad? Entonces, ellos, los judíos, están haciendo un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pero cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Entonces, es verdad que estas fiestas son especiales, especialmente para el pueblo de Israel, porque ellos llevan toda la vida, muchísimos años celebrándola. Para el pueblo católico también es importante, aunque no hemos llegado a profundizar realmente lo que es, y para nosotros tiene que ser importantísimo, pero importantísimo, importantísimo. ¿Sabéis por qué es importantísimo para nosotros? Porque es importante para Dios. Y esa tiene que ser una razón suficiente. Yo te digo una cosa, si algo es importante para mi mamá y para mi papá, no debe serlo para mí también. Si algo es importante para tu familia, no debería serlo para ti también, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy importancia a lo que Dios le da importancia, ¿qué estoy haciendo? Estoy honrando a Dios. Esa es una de las primeras razones por las que esta fiesta es importante, porque es importante para Dios y por eso debe ser importante para nosotros. Pero la segunda razón es porque estas fiestas fueron instituidas en el pueblo de Israel hace muchos años, pero realmente no son simples ritos y simples cosas que sucedieron. Son una copia, son una sombra del verdadero, según este versículo, Hebreos 8:5. Quiere decir que estas cosas sucedieron, pero sucedieron como si fuese un sketch, como si fuese un preview, como si fuese un trailer, como si fuese una copia, una sombra de lo verdadero que iba a suceder más adelante, ¿vale? Y esa cosa verdadera ya sucedió y tiene que ver con Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses 2?
versículo 17. Una vez más, la Biblia repite que estas fiestas, estas situaciones, estos ritos que hacen los judíos son solo, ¿qué dice aquí? Estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. ¿Cuál es la realidad? Entonces, esto nos dice que todos estos eventos han sido diseñados para llevarnos a una verdad, y esa verdad es Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. La Biblia entera gira alrededor de Cristo. Cada cosa, cada situación, cada hecho, cada suceso gira alrededor de Cristo. Y estas fiestas, estas 7 fiestas que estaban en esa gráfica que teníamos en pantalla, son en realidad los 7 eventos más importantes para Jesucristo, pero al mismo tiempo los 7 eventos más importantes de la humanidad. Por lo tanto, los 7 eventos más importantes también para nosotros son los eventos más importantes de nuestra vida. Y es impresionante, pero sí, aunque no lo sepamos, estos eventos son importantísimos para nosotros. Y el Señor nos manda a mirarlas, a estudiarlas, a aprender, a profundizar y cada año a vivirlas en su presencia. Las primeras 4 fiestas son fiestas que cuando empezaron como ritos, como celebraciones hace muchísimos años, eran sombras de una verdad, eran una especie de profecías de cosas que ya sucedieron. ¿Por qué? Porque ya murió Cristo, ya fue enterrado, ya resucitó, ya recibimos la presencia del Espíritu Santo. Entonces fueron 7 sombras que llevaron a sucesos que ya sucedieron. Y las otras 3 que están separadas y van más adelante son sombras, son copias de eventos que aún están por venir. ¿No les parece impresionante? Ahora, si las primeras 4 se cumplieron a plenitud, hasta el último detalle, ¿qué posibilidad hay de que las otras 3 no se cumplan? Muy poquitas, ¿verdad? Entonces eso nos dice, sí, es importante entender estas fiestas, es importante entender lo que está pasando, lo que significan y lo que va a pasar. ¿Listo? Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces vamos a hablar acerca de Pascua, panes sin levadura y primicias. Vamos a resumirlo en un solo término que es la Pascua, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso, que todo lo que se hacía es simplemente una sombra de lo que vendría. Lo primero y el punto más importante que tenemos que entender hoy es que la Pascua no fue más y es más que una ilustración de la salvación que Dios tenía, tiene y tendrá preparado para nosotros. ¿No merece el Señor un aplauso por eso? Es una ilustración que muestra qué hizo Jesús para salvarnos, cómo Jesucristo nos salvó, qué hizo Él para salvarnos una vez y para siempre. Muestra qué es la Pascua hoy para nosotros y cómo cada uno de nosotros en un presente tiene la libertad de llegar a ese día y decir, hoy Jesucristo es mi Pascua, y vivir esa Pascua, esa libertad y esa salvación a nivel personal. Pero también es en el futuro, porque el día de mañana otras personas vendrán y también podrán ver a Jesucristo como su Pascua. La Pascua es un término del pasado, del presente y del futuro, porque es una salvación que es pasada, presente y futuro para todos. Y esa salvación es Jesucristo. Y la Pascua nos ayuda a entender cómo Jesucristo nos salva. Si hay alguna duda, tenemos este versículo que es Primera de Corintios 5:7 y dice, porque nuestra Pascua, que es en la segunda parte del versículo, dice, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Eso prueba, todo se mueve alrededor de Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que vivir esa Pascua. Y aquí quiero hacer la primera pregunta. ¿Ya
viviste, experimentaste, pasaste por esa Pascua a nivel personal? ¿Ya tuviste ese día en el que rendiste tu corazón al Señor y pudiste experimentar esa libertad? ¿Viste cómo Jesucristo salvó tu vida personal? ¿Cuándo fue ese día? ¿Fue hace un mes, un año, 10 años, 20 años o tal vez no ha llegado todavía? Y es importante que sepamos, cada uno de nosotros debe vivir esa Pascua a nivel personal. ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús es nuestra Pascua? La Biblia dice, Jesús es nuestra Pascua. ¿Cómo se dice Pascua en inglés? ¿Lo sabéis? Passover. Es un término precioso. ¿Qué significa Passover? Pasar sobre, pasar por encima de, ¿sí? ¿Y por qué Jesucristo es nuestra Pascua? ¿Vale? Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Lo primero es que la Pascua fue una promesa de liberación para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo estaba Israel antes de la Pascua? Esclavo. ¿Cómo vivió un esclavo? Con temor. Esa es una muy buena característica que nos mencionaron en la primera prédica. Un esclavo constantemente vive con temor. ¿Cómo más? Oprimido. Muy bien. ¿Qué más? Triste, dicen por aquí. ¿Qué más? ¿Cómo vive un esclavo? Sin libertad, o sea, que no puede hacer lo que quiera y como plazca, sino que depende de otros, sin propósito. En la primera prédica alguien dijo, sin salario. Y sí, es verdad, sin salario. ¿Cuántos aquí trabajan sin salario? Ninguno, ¿no? Todos son listos. Y porque no andan, porque vivimos con salario, creemos que somos libres, pero Entonces, un esclavo vive sin salario, vive sin libertad, vive bajo trabajos y cargas forzadas. ¿Sí? Estaba haciendo cargos y trabajos que no solamente no eran remunerados, sino que eran pesados, porque el esclavo hace lo que el libre no quiere hacer, ¿verdad? El libre, hay que hacer esto, ¿a quién mandamos? Ese esclavo que ese hace lo que le digamos. ¿Sí? Pues así estaba el esclavo. Y estamos hablando de un pueblo que es el pueblo de Israel que estaba esclavizado por Egipto bajo el poder de Faraón, ¿vale? Ahora, cuando una persona nace esclava, vive como esclava, se convierte en adulto y toda su vida ha sido esclava, ¿se siente esclavo? Es verdad que no se siente esclavo, porque está tan acostumbrado a su estilo de vida que no es consciente de esa esclavitud y del nivel de esclavitud que vive. Pero cuando hablamos de la Pascua, hablamos de Dios tomando la decisión de dar libertad a su pueblo. ¿Quién tomó la decisión? No fue un pueblo que un día se paró y dijo, hey, estoy cansado de esto, voy a ser libre desde ya, vamos, revolucionémonos. No, fue Dios quien proveyó una opción de libertad para su pueblo. Y nosotros tenemos muchísimo en común con ese pueblo de Israel, lo sepamos o no lo sepamos. La primera cosa que tenemos en común, ¿cuál es? Que todos nosotros hemos nacido como esclavos. Nah, pero ¿qué dices, Juliana? Eso no puede ser. Sí, todos hemos nacido como esclavos. Todos hemos nacido como esclavos. ¿O no te pasó nunca que había algo que tú decías, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, y pum, lo hacías? ¿Sí o no? Eso se llama esclavitud. Hemos sido esclavos de lo que arranca y acarrea nuestras familias. Ay, es que mi bisabuela se divorció, mi abuela se divorció, mi madre se divorció y ¡pum! Yo también caigo en divorcio. Entonces, hay esa clase de cosas que nos tienen esclavizados de generación en generación, pero tenemos el síndrome del esclavo, ese que nació esclavo y como toda su vida ha sido esclavo, no tiene ni idea de lo que es la libertad y por ende no la echa en falta. Pero todos nosotros hemos nacido como en una condición de esclavos. Todos nosotros hemos pasado por momentos en los que queremos ser libres en algo y no hemos podido. ¿Por qué? Porque hay un nivel de esclavitud en nuestra vida. ¿Vale? La diferencia es que el pueblo de Israel era esclavo de Faraón y nosotros éramos esclavos del pecado y del diablo. Las cosas como son, aunque no nos guste decirlo, pero tenemos mucho en común con el pueblo de Israel. Otra cosa que tenemos en común es que el pueblo de Israel, la Biblia lo describe como un pueblo de dura servicio, de corazón duro.
No, pero yo no soy así, si yo soy lo más de majo. Mentira, todos tenemos un corazón tan duro. Yo no sé a ti, pero a mí personalmente para estar hoy en los caminos del Señor, yo me resistí, no sé si fueron 2 años. Pasé por 2 años en los que tenía una amiga que me llamaba y me leía la Biblia y me decía, mira, el Señor dice esto. Y yo le decía, sí, hola, ok. Y ella empezaba a leerme los versículos y yo hacía, me ponía a hablar, a hacer cosas, seguía hablando, ta, ta, ta. Cuando terminaba decía, sí, 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 sí. Pero yo no escuchaba nada, no me interesaba. Pasaron años en los que yo salía a la calle y se me acercaba la gente y me hablaba de Dios. Y yo todo lo menospreciaba y no me daba cuenta que era el Señor persiguiéndome y tratando de alcanzarme. ¿No les ha pasado lo mismo? Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Que sí, vamos a darle un aplauso al Señor por buscarnos con ese amor. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo con un corazón duro y nosotros también lo hemos sido. A veces es fácil leer la Biblia y decir, es que este pueblo de Israel, de verdad, ¿cómo son tan tontos? Pero nosotros hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenemos esas mismas tendencias en nuestro corazón, pero también tenemos el mismo Dios que se ha empeñado por proveer una salida y una solución. Entonces, Dios es muy lindo, es muy hermoso. Éxodo 6, del 6 al 7, dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Este versículo lo vamos a mirar. Yo sé que lo visteis el viernes un poco, pero lo vamos a mirar un poco más a fondo. Dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Y dice, 1, te liberaré de la opresión que sufres. ¿Qué va a hacer? Liberarnos de la opresión que sufrimos. 2, te rescataré de tu esclavitud en Egipto. 1, te liberaré de la opresión que sufres. 2, te rescataré de tu esclavitud en Egipto. 3, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Y 4, en el versículo 7 dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión en Egipto. Qué versículos tan bonitos, ¿verdad que sí? Son versículos preciosos. Vamos a mirar cada uno de estos 4 puntos con calma. Como digo, ya los vimos el viernes, pero vamos a mirarlos un poquito a fondo, ¿vale? Entonces el primero dice, te liberaré de la opresión que sufres. Jesucristo nos libera de la opresión del diablo. Entonces, vuelvo al punto de la persona que es esclava, ¿sí? Si tenemos un pueblo que es esclavo, Israel, digamos en este caso, y un día sale un edicto y dice, a partir de hoy este pueblo es completamente libre. ¿Este pueblo empieza inmediatamente a actuar como libre? No, ¿verdad? Este pueblo muy por dentro todavía tiene miedo, todavía se siente esclavo, algunos no se enteran de las noticias a tiempo, algunos se enteran más tarde, pero hay una diferencia de algo que sucede en el ámbito legal que marca un cambio drástico, ¿sí? A partir de ese momento, legalmente, esos esclavos ya no son esclavos. Aunque se sientan esclavos, aunque actúen como esclavos, aunque caminen como esclavos, en el momento en el que salen a la calle, legalmente nadie puede detenerles. ¿Es verdad o no es verdad? Vale, quiero que sepáis que esto es lo primero que hace Jesucristo en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestra Pascua. Lo primero que hace es arrebatarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de su luz. Cambiamos de dueño, por así decirlo. ¿Eres de Dios, del reino de la luz? ¿Eres del diablo, del reino de las tinieblas? ¿A quién le perteneces tú? Albert, seguro que hay alguno que dice, yo a ninguno, a nadie, yo me pertenezco a mí mismo solito. Mentira. La Biblia dice que existen 2 reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. ¿Eres del reino de luz o eres el reino de las tinieblas? Que no, que yo no califico en ninguno. No hay nadie que esté en el limbo. ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿Te guste o no te guste? Y si no eres de Dios, ¿de quién eres?
Porque hay una diferencia y es que el Señor es un caballero, Él va de frente. Eliges estar con Él o no estar con Él. En cambio, el enemigo, que es el diablo, Él no va de frente. Si tú no vas con Dios, vas con el diablo. Le perteneces, te guste o no te guste, porque Él sí que tiene capacidad para engañarnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, a mí esa primera pregunta ya me asusta. ¿Le pertenezco a Dios o no? ¿Le pertenezco? ¿Soy del reino de la luz o del reino de las tinieblas? A mí esa pregunta ya digo, Señor, no quiero, no quiero, no quiero. Qué horrible ser del reino de las tinieblas y pensar que voy y creer en mi corazón que soy libre. ¡Qué locura! Es como el esclavo que está acostumbrado a ser esclavo. ¿Cierto que sí? Muy bien. Primera de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El día que Jesucristo murió por nosotros, Él compró nuestra salvación. Compró, pagó por nuestra salvación. Y eso es lo que tiene el poder de romper esa esclavitud y darnos total libertad delante de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Luego Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres, verdaderamente libres. Qué bonito es eso. Entonces es un asunto legal lo que sucede aquí. Nos libera de la opresión. Aunque nosotros no lo sepamos, ya cuando salimos el ambiente es diferente porque ya no hay nadie que pueda reclamar sobre nosotros y demandar porque hemos sido comprados por sangre. ¿Quiénes? Aquellos que han recibido a Jesús como su Pascua. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Muy bien, seguimos. Efesios 2, del 1 al 2, dice, antes, aquí vemos un antes y un después. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Qué siente un muerto? Eso explica por qué el que está en esclavitud no sabe y no se da cuenta. Porque el muerto que siente, pero está muerto. O sea, tampoco puede disfrutar de las cosas buenas de la vida porque está muerto. Antes estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esto a mí me parece muy fuerte. Porque dice que, bueno, seguimos. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el líder de los poderes del mundo invisible? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea que ¿quién gobierna este mundo actualmente? Uf, qué fuerte, esto me parece muy fuerte. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Quién opera en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Cuántos creyentes, cuánto porcentaje de creyentes crees tú que hay en la tierra? ¿Crees? No hay que acertar, pero ¿cuántos porcentaje de creyentes crees tú que hay en la tierra? 30, 10, 20, en la mitad, ¿no? El lugar seguro. Lo único que sí sé es que ese gran porcentaje, si es 10, 90, si es 30, 70, si es 20, 80, ese gran porcentaje de personas que no creen en el Señor y no le obedecen, ¿por quién son gobernados? Y dice que su corazón, que el Espíritu actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. A mí esto me parece muy fuerte. Quiere decir que aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, hay una fuerza interna que les lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones que dañan a otros, decisiones que van en contra de Dios. ¿No les parece muy fuerte esto? Siguiente pregunta, ¿en qué porcentaje quieres estar tú? ¿En el porcentaje pequeño o en el porcentaje grande de los que son del diablo? Entonces, la gran mayoría de gente cree que es libre, pero realmente en su corazón están obedeciendo a una fuerza mayor, que es la fuerza del enemigo. Y esa es la razón por la que uno a veces dice, no, yo quiero ser libre, yo quiero hacer esto, tiene buenos planes, buenas intenciones. ¿Y a dónde llegan esas intenciones? A ninguna parte, porque aunque quieren y anhelan y desean, no pueden
salir de esa esclavitud solos. Y esto me parece impresionante. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestra Pascua, Él rompe ese poder, rompe esa presión y esa opresión que está creando el enemigo sobre nuestro corazón. Uf, qué fuerte. Vamos, eso ya tiene que ser suficiente para decir, Señor, yo me rindo delante de ti. Entonces es como que cambiamos de dueño. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. La parte siguiente dice, 1, te libertaré de la opresión que sufres. 2, te rescataré de tu esclavitud en Egipto. ¿De qué esclavitud nos libera el Señor? Nos rescata el Señor. ¿De la esclavitud a qué? Al pecado. Y eso es tan cierto, tan absolutamente cierto, tan absolutamente cierto. Yo lo he contado muchas veces, por eso lo vuelvo a contar, pero hace muchos años cuando yo recibí a Cristo al principio, yo no podía soportar una reunión de domingo sin fumarme un cigarrillo. Es que no podía. No podía, estaba en plena reunión, allá a la mitad decía, uy, no, voy a salir un ratito. Salía al ratito a la puerta, me fumaba mi cigarrillo con otras cuantas personas de la iglesia que estaban en el mismo punto que yo. Y después de que me fumaba el cigarrillo, regresaba a la prédica y trataba de volver a pillar el hilo. ¿Por qué? Porque no podía salir de mi esclavitud. Pero ¿no te ha pasado lo mismo a ti alguna vez? Que hay algo que tú no quieres hacer. Hoy no voy a gritar a mi esposa. Hoy no voy a tener ira. Hoy no voy a robar. Hoy no voy a ver pornografía. Hoy no voy a mentir. Y medio día después, ¡tá!, vuelve el perro a su vómito. ¿No nos ha pasado alguna vez? Nos pasa a todos. Y si tú dices, a mí no me pasa, es una mentira y estás engañado, porque a todos nos pasa, todos, porque todos hemos estado esclavizados, todos nacemos esclavos. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestra Pascua, Él rompe ese poder que tiene el pecado que nos hace incapaces de cambiar. Entonces, el día que recibí a Cristo, recibí el poder y la capacidad para dejar el cigarrillo. Y yo digo, gloria a Dios, porque hoy soy libre y ya no estoy gastando montones y montones de dinero en un vicio que lo único que hace es matarme. Y digo, Señor, gracias, porque Él me dio la capacidad de hacer lo que antes era imposible. Y eso es romper el poder del pecado sobre nuestra vida. Ponle el nombre que tú quieras, ¿vale? Mateo 11:30, ¿qué dice? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Uy, no, Señor, un momento, pero ¿cómo así que yugo? O sea, que el Señor me va a venir a poner a mí un yugo y una carga, pero dice que es fácil. Sí, porque la realidad es que sin el Señor nosotros estamos cargando un yugo muy pesado, y es ese querer ser libre pero no poder, es ese querer hacer las cosas bien pero ser incapaz, es ese ver que mi bisabuela, mi abuela, mi madre y todos fueron divorciados y decir yo no voy a pasar por lo mismo, pero encontrarme en la situación en que estoy viviendo exactamente lo mismo que ellos y no poder salir de ese círculo vicioso. Y eso es horrible. Es horrible, pero el Señor le quita el poder a esos pecados para que podamos encontrar libertad. El asunto es que dice, mi yugo es fácil, lo cual quiere decir que sí existe un trabajo que nosotros tenemos que hacer, sí requiere un esfuerzo, porque cuando Dios estableció la Pascua en el pueblo de Israel, ¿qué fue lo primero que hizo? Los libró de unos ídolos, y eso lo hizo por medio de unas plagas, ¿sí? Hubo 10 plagas que estaban derribando 10 ídolos diferentes que tenía el pueblo. Pues yo quiero que tú sepas que en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús como nuestra Pascua, Dios también empieza a romper en nuestra vida unos ídolos. Y los ídolos míos son diferentes a los ídolos de Leo, a los ídolos de Cintia, a los ídolos de Lourdes, a los ídolos de cada uno de vosotros. Cada uno tiene sus propios ídolos, pero Dios viene, los identifica en nuestra vida y empieza a derribarlos. ¿Y sabes qué? Hay unos que dicen, sí, Señor, estoy dispuesto, rompe lo que tengas que romper. Pero hay otros que dicen, uy, no, Señor, esto es demasiado doloroso, déjame el ídolo quietecito que yo así estoy bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que llega el tiempo en el que han pasado años y años y años y vemos personas que están
más o menos un 70% transformados y tienen libertad y gozan de cosas buenas en Cristo. Pero hay otros cristianos que llevan años y años y años y viven en la misma situación. ¿Por qué? Porque no han querido dejar que esos ídolos sean rotos. Por eso dice, mi yugo es fácil. Sí hace falta de parte de nosotros una parte de esfuerzo. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, después dice el siguiente punto. 1 es, te liberaré de la opresión que sufres. 2, te rescataré de tu esclavitud en Egipto. 3, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. ¿Qué significa la palabra redimir? Restaurar, devolver, empezar lo que era de nosotros. Yo tuve que mirar en el diccionario y decía que era como comprar y adquirir de nuevo. Yo dije, qué fuerte. Entonces, es como si Dios nos compra de nuevo y nos adquiere. Entonces, yo quiero expresarlo de esta manera. Nosotros tenemos una naturaleza que es mala. Es mala. Y se los puedo probar muy fácilmente. Mira un niño de 4 añitos, chiquiticos, son tan lindos, ¿verdad que sí? Son más tiernos, no los habéis visto por ahí correteando. ¿A que se ven bonitos? Son dulces, son encantadores. Pero si tú pones en un salón a 2 niños de la misma edad con un solo juguete, ¿qué pasa? Ahí ya es un asunto de supervivencia. Te aseguro que en menos de una hora uno está, o los dos. ¿Por qué? Porque uno va a querer el juguete para sí solito, porque el egoísmo y la naturaleza humana está presente y nadie le tiene que enseñar. ¿Cuántos aquí son padres que levanten la mano? ¿Cuántos de vosotros le habéis enseñado a vuestros hijos a mentir? Ninguno, ¿verdad? Ningún papá dice, bueno, hijo, hoy te voy a enseñar cómo mentir, pero sin embargo, ¿cuántos han mentido? Ahí está la naturaleza, esa es la naturaleza humana, es mala. La naturaleza humana es mala, que si tú pones ahí algo y no es tuyo, enseguida surge esa codicia en el corazón y yo lo quiero para mí. Esa naturaleza está presente. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestra Pascua, empieza a crearse en nuestra vida una nueva naturaleza. Y esto es algo tan difícil de entender, pero tan real. Es como si, voy a tratar de explicarlo de esta manera, pero como si me hicieran una transfusión de sangre, ¿sí? Primero tengo mi sangre contaminada, llena de basura, llena de enfermedad, y viene Dios y me hace una transfusión de sangre, una sangre limpia, una sangre buena. Recibo el ADN de Dios en mi vida. ¿Qué pasa? Que al recibir ese ADN, de repente tengo 2 naturalezas. Hay una parte de mí que quiere hacer lo bueno y puede hacer lo bueno. Pero hay una parte de mí que quiere hacer lo malo y puede hacer lo malo. ¿Cómo hago yo para que la parte espiritual buena gane y yo pueda ver ese 80, 90, 100% de victoria en mi vida? Hay que alimentarla. Entonces voy a hacer un ejemplo que es horroroso y quiero que sepáis que no estoy de acuerdo con lo que voy a decir antes de decirlo. No malinterpretéis mis palabras. Pero si yo cojo 2 perros y voy a hacer una pelea de perros, no estoy de acuerdo con la pelea de perros, ¿vale? Tomo 2 perros y vamos a decir, vamos a hacer una lucha de estos 2 perros, ¿sí? Los 2 son de la misma raza, del mismo tamaño, son iguales de fuertes, son iguales de grandes, bien alimentaditos, buenos perros. Y voy a ponerlos a luchar a ver cuál gana. Pero antes, una semana antes, voy a decir, no, voy a pasar 2 semanas y a este perro lo voy a alimentar bien, le voy a dar buena comidita, buena agua, y al otro lo voy a poner a aguantar hambre y le voy a dar poca agua. 15 días después los enfrento, ¿cuál va a ganar? El mejor alimentado. ¿Por qué? Porque está más fuerte. ¿Por qué? Porque está bien alimentado. Eso es lógica, no necesita mucha explicación, ¿verdad? Vale. Nosotros tenemos una naturaleza que viene de parte de Dios y una naturaleza espiritual, una naturaleza de la carne y una naturaleza del espíritu. ¿Cómo se alimenta la naturaleza de la carne? Durmiendo, tengo que hacer el devocional. Ay, no, qué pereza, es que la cama está tan rica, la cama me llama. Voy a hacer el devocional, pero Señor, hoy tú y yo vamos a dormir juntos. Señor, ¿sí o no? ¿Qué estoy alimentando? Mi naturaleza carnal. Ay, es un tiempo de hacer un ayuno. No, yo voy a seguir comiendo. ¿Qué más da? El Señor sabe que mi corazón yo quiero, pero ¿qué estoy alimentando?
si no oro, si no leo la Biblia, si no me acerco a Dios, si no tengo tiempos especiales con Él, si no alimento mi espíritu, tengo el espíritu desnutrido. A ver, ¿cómo alimento el espíritu? En mi espíritu, mi parte espiritual la alimento orando, leyendo la Biblia, acercándome al Señor, estando en su presencia, llenándome de su palabra, recibiendo prédicas, ayunando, dando, siendo fiel a lo que Él me dice. Si yo hago todas esas cosas, especialmente el orar, ayunar, dar, el estar en la presencia de Dios, mi espíritu va a estar fuerte. Mi parte espiritual va a estar fuerte y voy a ser capaz de superar cualquier obstáculo. ¿Por qué? Porque estoy en el espíritu, porque ese perro, que suena muy mal la palabra, pero quiero decir, esa parte espiritual está fuerte. Pero el problema es que muchos preferimos alimentar nuestra carne. No oramos, no leemos la Biblia, no estamos con el Señor, espíritu es nutrido, pero en cambio el cuerpo sí, porque como cuando me da la gana, duermo cuando me da la gana, salgo donde me da la gana, hago lo que me da la gana y estamos bien alimentaditos, bien fuertes, acostumbrados a recibir todo lo que queremos. Y en el momento en el que tenemos que tomar decisiones, no estamos dispuestos a nada. Entonces, mi yugo es fácil, parece difícil, pero realmente es fácil comparado con el nivel de esclavitud que tenemos. Y esto es lo que marca la diferencia entre el que sí ve ese rescate y se nota y el que no. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto. 1, nos libra de la opresión que sufrimos. 2, nos rescata de esa esclavitud, quitándole el poder al pecado. 3, nos redime con brazo poderoso, con grandes actos de juicio. Ahí vamos, ¿cierto? He dicho que al redimirnos con su brazo poderoso, redimir es como comprar. Hay 2 cosas que cambian en nuestra vida. 1, nuestra naturaleza, es decir, cambia nuestra manera de ver la vida, de pensar, nuestra manera de sentir cambia. Tenía una discípula en Portugal que le compartimos de Cristo. Fue así como muy rápido, fue un tiempo pequeño, le compartimos de Cristo, ella quedó enamorada del Señor, le explicamos cómo leer la Biblia, ella empezó a leer los devocionales, a leer la palabra. Pasado como un mes, se acerca a hablar conmigo y me dice, ay, es que me ha pasado algo muy raro. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, no, mira, es que a mí me gustaba mucho, mucho irme de fiesta, tomaba mucho, me emborrachaba, me drogaba, bueno, quién sabe qué más hacía, ya, eso son cosas de ella, no voy a... Ella me decía, lo disfrutaba muchísimo y lo hacía muy seguido, pero resulta que desde el día que recibí a Cristo he dejado de hacerlo. Y este fin de semana yo quise salir con mis amigos porque me invitaron, me insistieron y me fui con ellos. Esta pecadora. No, mentiras. Ella se fue, salió con sus amigos y ¿sabéis qué pasó? Que al llegar allí se sentía incómoda. Me decía, es que ya no era igual. Los que creían que eran mis amigos me di cuenta que no son buenos amigos. Es que al estar allí yo sentía que tenía que irme, había algo dentro de mí que me estaba fastidiando. Me di cuenta que no era mi lugar. ¿Qué cambió? Cambió su naturaleza. Y eso nos pasa cuando hacemos de Jesucristo nuestra Pascua. La vida cristiana no es una vida de tú no puedes hacer esto, tú no puedes salir, tú no puedes beber. No es una vida llena de restricciones, es una vida en la que hay un cambio en mi naturaleza que hace que mis gustos, mis anhelos, mis deseos, mis principios, mis prioridades cambien y se alineen más con el camino del Señor. Por supuesto, vamos a tener que derribar ídolos y por supuesto eso nos va a costar un poco, pero mi yugo es fácil, dice el Señor. ¿Estamos dispuestos? Cambia nuestra naturaleza, pero la otra cosa que cambia es nuestra condición y esto tiene que ver con el ambiente en el que vivimos, con la cultura en la que participamos. Estamos en medio de una cultura que está llena de pecado. Llena de pecado. Vuelvo al punto que estaba diciéndoles al principio. Si un porcentaje pequeño es de Dios y vive conforme al corazón de Dios, pero un gran porcentaje es del enemigo y en su corazón, ¿quién les está llevando a tomar decisiones? Según lo que vimos ahorita, ¿quién? El diablo. Sí, acordaos que decía, en el espíritu, ¿quién es? Estamos hablando del líder de los poderes de este mundo invisible, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? El que se niega a obedecer a Dios le está obedeciendo a.
Y si Satanás gobierna el 70-80% de las personas en este mundo, ¿cómo va a estar el mundo? Pues fatal. Y a veces decimos, ay Señor, pero el mundo, ¿por qué está tan mal? Si Dios existe, ¿por qué este mundo está tan mal? Pues Dios existe y está tan mal porque el 70-80% de la gente es dominado por el diablo y no por Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, es un cambio de cultura, es un cambio del estilo de vida, es un cambio en todo sentido. Y eso sucede cuando hacemos de Jesucristo nuestra Pascua. ¿Estamos hasta ahí? Vale, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Es muy triste, pero la gran mayoría de cosas las venimos heredando de nuestros antepasados. Yo venía diciendo que, mira, que no quiero ofender a los colombianos. Yo hablo de los colombianos porque yo soy colombiana. Pero nosotros en Colombia tenemos una cosa que se llama la malicia indígena. ¿Habéis oído ese concepto? Y en Colombia se ve como algo bueno. Ay, es que tenemos esa malicia indígena. ¿Y qué es esa malicia indígena? Si tú sales a conducir en Colombia, te vas a dar cuenta que nadie te va a dejar pasar. O sea, si tú aprendiste a conducir en Londres y te vas a conducir a Colombia, perdiste el año, porque empiezas a conducir y tú esperas a que te den paso y nadie te va a dar paso, porque allí es la ley del que vaya primero y ahí van todos. ¿Quién pasa? Pues el más grande, el más fuerte, el que menos miedo tiene, ese sale adelante. Y lo peor es que una vez se atraviesa, coge y mira y dice, ¿ves qué bien lo hago? Y sale uno todo satisfecho. Esas personas se vienen para Londres y aquí se notan los colombianos en el metro. ¿Sabéis por qué? Porque abren la puerta del metro y ¿qué hacen? Se montan rápido, así pasan por encima de todo el mundo, se sientan en la silla, ponen la mano en la de lado y dicen, venga, siéntese, llaman al marido, ¿sí o no? Eso se llama malicia indígena. Es parte de nuestra cultura, son cosas que hemos heredado, pero que son tan nuestras que ya no las vemos como malas. Viene el inglés y te mira como, uy, ¿qué le pasó? Porque el inglés no es así. Esa no es su malicia, tiene otro pecado, ¿cierto? Entonces, hay cosas que hemos heredado y que el Señor nos da la posibilidad de ser libres. Bien, seguimos. Primera de Pedro 1, 18-19. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Qué fuerte esta palabra, pero ¿sabes qué es la triste realidad? Que hemos heredado una vida vacía. Nuestra vida hasta que nos encontramos con Cristo es una vida vacía, es una vida en la que tenemos propósitos, pero son propósitos que no llenan. Queremos un coche, tenemos el coche y ya no es suficiente. Queremos un trabajo, tenemos el trabajo y ya no es suficiente. Es una vida vacía, nada sacia. Pero luego nos encontramos con el Señor y aunque no tengamos nada, empieza a llenar nuestra vida de propósito. Es una cosa impresionante. Entonces, Él paga un rescate. Escucha, esto no fue gratis. Puede ser gratis para ti, para mí, pero Él pagó y le costó mucho, mucho. Pagó para salvarnos de una vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, porque todo esto pierde valor. ¿Qué hacemos con oro y con dinero en el cielo? La gente se muere, vive esforzándose años tras años por hacer riqueza y se mueren. ¿Y dónde queda eso? Para que los familiares se peleen y se dejen de hablar los unos a los otros por dinero. No sirve para nada. Esto pierde valor, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Con qué fue pagado? Hola. ¿Quién iba a pensar que la sangre tenía tanto valor? Y por último, y este punto para mí es un punto espectacular, dice, te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios. A mí esto me parece tan bonito porque es que para Dios no fue suficiente con quitar legalmente el derecho que tenía el diablo con nosotros. No fue suficiente con quitar el poder del pecado sobre nuestras vidas en el día a día. No fue suficiente con darnos una naturaleza nueva y una condición nueva.
sino que además de todo coge y dice, pero mira, de ahora en adelante ya no eres tan desconocido, ya no eres lejano, ahora vente para acá que eres familia. Y la Biblia dice que a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Tú entiendes lo que es ser un hijo? Qué cosa tan impresionante, qué palabra tan fuerte es esta, porque es que un hijo, ¿qué necesita? Nada. El hijo se levanta en la mañana, no se preocupa de qué tiene que comer, de qué tiene que hacer. El hijo es libre. El hijo sabe que tiene un padre que provee, que cuida, que está ahí. Con los que hemos tenido buenos padres. Si no, no lo podemos imaginar. Pero un padre correcto todo lo da. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos, de ser libres, de saber que aunque yo me equivoque, mi papá me va a enseñar bien, él me va a corregir, él me va a enseñar, no me va a despreciar el día que me equivoque. Ya no tenemos un Dios que está ahí desde lejos diciendo, haz esto, haz lo otro, condenándonos, sino uno que nos llama, hijo, ven, entra a mi casa y a mi aposento, yo quiero estar contigo, que quiero una relación cercana. Qué impresionante es esto. Entonces nos toma como pueblos y Él se vuelve parte, nos volvemos parte de su familia, ciudadanos del cielo. Esto es uno de los misterios más grandes de la Biblia, uno de los misterios más grandes. Es un concepto tan complejo que solamente podemos entenderlo cuando el Señor nos lo revela y cuando empezamos a experimentar esa paternidad. Yo no sé si ustedes lo saben, pero mi esposo y yo estamos en el proceso de adoptar una nenita. ¿Lo sabéis? Si no, pues les cuento. Estamos en el proceso de adoptar una chiquita que todavía no ha sido 100% adoptada porque está pasando un proceso legal y tenemos que esperar a que esa corte suceda. Bueno, pueden pasar todavía muchas cosas. Puede que la adoptemos, como puede que no, no sabemos, pero nosotros hemos decidido que el tiempo que estemos con ella, ella va a ser nuestra hija. Si el Señor nos permite, toda la vida será. Si el Señor nos permite 3 meses más será. ¿Sí? Y hemos decidido con todo el corazón adoptarla. Hoy en día la vemos y ella es nuestra hija, ella es nuestra hija. Entonces le digo, Sebas, ¿dónde está tu hija? Aquí está tu mamá, mira, aquí está tu papá. Ya es adoptada, es amada, es recibida. Pero la adopción tiene dos partes, ¿sí? Dios ha decidido darnos una adopción si nosotros lo aceptamos como su Pascua. Él ha decidido que todos aquellos que crean y elijan recibirlo a Él como su Pascua son hechos hijos. Él ya dio el primer paso de la adopción, pero en este proceso hemos descubierto que la adopción tiene dos caras. Nosotros hemos sido muy afortunados de adoptar una bebé recién nacida, porque uno de los problemas más graves y más difíciles que sucede en la adopción es que la mayoría de niños les cuesta aceptar a sus nuevos padres como padres, ¿sí? Porque uno acepta a los hijos, pero a ellos les cuesta recibir la paternidad. Y ellos tienen que tomar de igual manera la decisión de ser hijos, ¿sí? Y a ellos les cuesta porque obviamente ha habido una traición, ha habido una situación difícil, han pasado por una pérdida y les da miedo confiar de nuevo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros hemos pasado por pérdidas, hemos tenido padres imperfectos, padres que nos han hecho promesas que no han cumplido, padres que no han estado ahí, padres que han dejado una imagen incorrecta de la paternidad. No un padre que provee, sino un padre que tal vez en el momento de necesidad se quedaba sentado en el sofá esperando a que la esposa cumpliera o buscara la vida. O un padre que tal vez no proveyó y que se fue y abandonó. ¿Sí? O tenemos padres que simplemente no estuvieron y nunca estuvieron y ni siquiera sabemos lo que es tener un papá. Pero a nosotros nos corresponde tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo sí acepto ser adoptada por ti. Yo sí te acepto como papá, ¿vale? Él quiere hacernos hijos, pero queremos nosotros ser hijos, aceptamos esa paternidad de parte de Dios. Y esto es algo que es muy bonito. Dice el apóstol Pablo que es un misterio tan profundo que necesita ser revelado. Y yo oro para que nosotros entendamos y podamos entender cuál es la grandeza, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios para nosotros, que podamos entenderlo. Bueno, entonces, Efesios 2:19.
Así que ahora ustedes, los que antes eran gentiles, pero que ahora son parte de la Pascua, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, ahora son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. ¿Son qué? Miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Nuestra hija duerme en nuestra habitación. Nos despierta por las noches a las 4 de la mañana y está uno, ¡ah! Dios es Padre, Dios nos ama, estamos en su presencia, podemos entrar a su aposento, podemos tener nuestros pequeños berrinches y Dios nos ama, nos ayuda, nos enseña, nos corrige. Qué bonito es el corazón de Dios. Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las casas para beneficio de la iglesia. David siempre dice que solamente hay dos cosas que Dios instituyó. Solamente hay dos cosas que Dios instituyó. Una fue la iglesia, Dios instituyó la iglesia y Dios instituyó la familia. Pero me encanta el versículo que cogimos al principio, que decía que son solo copias, sombras de aquello que es verdadero. La familia también es un prototipo, es un sketch, es una sombra, es una copia de lo que está en el cielo. Porque en el cielo tenemos lo verdadero. Un papá perfecto, que no falla. Un esposo perfecto, que ama y que cuida. Jesucristo es esposo de su novia, la iglesia. Dios es padre de nosotros, sus hijos. Un concepto de familia, pero una familia buena. ¿No queréis ser parte de esa familia? De verdad, de verdad, de verdad. Un aplauso al Señor por hacernos parte de su familia. Entonces, la Pascua. Yo sé que hemos estado hablando de qué sucede cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestra Pascua. Pero la Pascua tenía ciertos requisitos, cosas que tenían que cumplirse. Lo primero que debía suceder en el tiempo de la Pascua, ¿qué era? Tenía que suceder el sacrificio de un cordero. El sacrificio de un cordero. Yo a veces digo, no sé, hay veces que leemos la Biblia y yo trato de ponerme en los zapatos de la gente cuando leo la Biblia y hay veces que digo, Señor, pero es que se te ocurren unas cosas que a veces digo, como por ejemplo cuando Jesús sanó al ciego, escupió, lo puso en el lodo y lo puso en los ojos. Yo me imagino y yo digo, "Ugh", sí, por más Jesús que sea, imaginándolo, digo yo, ¿no? ¿O soy la única? La verdad, ¿eh? Y yo digo, esta es una de esas cosas. Imagínate un pueblo que estaba cautivo en Egipto y Dios va a proveer una solución y dice, bueno, mata un cordero, mata un cordero, mata un cordero, sí, y coge la sangre de ese cordero y ponlo en la puerta. La sangre del cordero en la puerta. Yo lo veo más como una película de terror, estilo Viernes 13, qué sé yo, ¿sí? Pero bueno, eso fue lo que dijo el Señor. Sí, dice que en Éxodo 12 habla a toda la congregación y diles, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias. Me va a saltar al versículo 6. Lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará, que quiere decir lo sacrificarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Yo decía, bueno, esta es la parte que pareció un poquito película de terror, toda la familia reunida sacrificando un cordero. Pero la Pascua requería el sacrificio de un cordero. ¿Por qué? ¿Por qué requería el sacrificio de un cordero? Señor, ¿por qué se te ocurren esas cosas? Y la realidad es simple, porque existen leyes espirituales y existen leyes naturales. Una de las leyes naturales más conocidas y aceptadas por toda la humanidad es la ley de la gravedad, que dice que si yo suelto este teléfono, ¿qué pasa? Mi marido me tiene que comprar uno nuevo. Por eso no lo voy a soltar, no mentiras. Pero la ley de la gravedad dice que si yo suelto esto se va a caer con fuerza, se puede romper, se va a dar un totazo, ¿sí? Y da igual quien lo crea o quien no lo crea, la ley se cumple sí o sí. Yo puedo decir, yo no creo en la ley de la gravedad, yo no creo en la ley de la ley de la gravedad es falsa, pero en el momento en el que yo lo suelte, se va a dar un totazo, porque es una ley y las leyes se cumplen sobre los que creen y sobre los que no. Pues hay una ley espiritual que se cumple sobre todo el mundo y esa ley dice que la paga del pecado es la muerte.
La paga del pecado es la muerte, lo cual quiere decir que donde hay pecado tiene que haber. Ahora entiendo lo del sacrificio del cordero. Era necesario muerte para que hubiera redención de pecados. ¿Sí? Ahora ya no veo la imagen del sacrificio del cordero tan película Viernes 13. Ya empieza a tener un poquito de sentido. Y en esa época, para la Pascua, ellos tuvieron que sacrificar un cordero. Tuvo que morir, pues Jesucristo es ese cordero que murió por cada uno de nosotros. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿El qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, hay, o sea, tenemos a Dios, Dios Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, el valiente, todas las cosas que se nos puedan ocurrir, todos los nombres que le pone la Biblia, el poderoso, el valiente, mi Jehová, Rafa, hay tantas cosas tan lindas, pero cuando dice el cordero y uno se imagina y queda uno como el cordero, claro, porque era necesario un sacrificio, ¿ok? Y él murió por cada uno de nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso, por favor. El siguiente requerimiento era que ese cordero tenía que ser sin falta, ¿vale? Éxodo 12:5 dice, el animal debe ser sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El pueblo tenía que mirar entre su rebaño y elegir no cualquier cabrito, no cualquier cordero, sino que tenía que elegir el mejor. Era el mejor el que se le ofrecía a Dios. No podías ofrecer el que estaba enfermo y que se iba a morir en unos días, el que estaba cojo, el que tenía una patita rota. No, tenían que elegir el mejor como ofrenda para el Señor. Yo creo que eso debía haber costado un poquito porque eso era dinero para ellos, pero la Biblia decía, tienen que elegir un animal sin defecto. ¿Por qué razón? Sombra de lo verdadero. Jesucristo es el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, el único que puede redimirnos porque vivió toda una vida entera sin pecar. Él fue niño, él tuvo que sujetarse a sus padres, a él tuvieron que darle de comer, diría cambiarle de pañal, pero yo creo que en esa época no habían ni pañales, no sé cómo sucedían las cosas, pero él fue pequeñito, él tuvo que pasar por todo, tuvo que sujetarse a sus padres, a sus autoridades, probablemente tuvo que estudiar, ¿sí? Jesucristo vivió toda su vida, pero sin pecar. Él fue un cordero sin mancha, sin pecado. Y es impresionante la similitud porque el cordero debía ser perfecto, no podía tener ni un solo hueso quebrado. Jesucristo murió, derramó toda su sangre por nosotros, hasta la última gota. Él murió desangrado, pero nunca le quebraron un solo hueso. Era un cordero perfecto, inmolado, sin mancha. ¿Nos parece impresionante? A mí eso me parece impresionante. Ahora, a Jesús hubo mucha gente que trató de juzgarlo. Se levantaron fariseos, se levantó Herodes, se levantó Poncio Pilato, se levantaron los gentiles, todo el mundo se levantó a tratar de hallar una falta en Jesús y no pudieron hallarla porque él era perfecto. Hoy nosotros también muchas veces hacemos lo mismo, nos levantamos a buscar una falta en Jesús. Es que tú no eres bueno con nosotros, es que tú no me has dado esto, es que la forma en la que tú haces las cosas no está bien, pero la realidad es que en Él no hay mancha y en Él no hay error. Y Él, siendo ese Cordero perfecto, fue sacrificado por nosotros. Mateo 26, del 57, 59 y 60 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, tuvieron que levantar falsos testigos porque no hubo en él mancha alguno. Muy bien, el siguiente requisito para la Pascua es que la sangre tenía que ser derramada. Ahí está la explicación de por qué tenían que coger con las ramitas de hisojo, poner la sangre en los dinteles, que es otra parte que a mí me parece de película de terror. Yo no sé si sería capaz de hacerlo, pero tiene sentido entonces porque la sangre tenía que ser derramada. Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas
de los que han de comer. De la misma manera, la sangre de Jesucristo fue derramado por nosotros. Cuando vamos a Israel, que nosotros hemos ido muchas veces a hacer peregrinaciones, es muy bonito ese viaje, es un viaje espectacular y vamos pasando por los diferentes sitios en los que estuvo Jesucristo en Jerusalén. Y hay sitios en los que nos dicen, aquí la sangre de Jesucristo fue derramada de esta manera, aquí recibió latigazos, aquí se le puso la corona de espinas, aquí Jesucristo lloró sangre. Y empezamos a ver en qué puntos Jesús derramó su sangre y cómo eso ha traído libertad en diferentes áreas de nuestra vida. 7 puntos diferentes en los que Jesucristo derramó su sangre. 7 de perfección, 7 de libertad perfecta. Su sangre fue derramada en la cruz hasta la última gota para que nuestras dolencias, enfermedades, pecados, problemas mentales, herencias de maldición, todo pueda ser borrado. ¿Esto no es bonito? Un aplauso para el Señor, por favor. Fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. El siguiente punto es que en Éxodo 12, del 8 al 10, dice que aquella noche, la noche de la Pascua, comerán la carne asada de ese mismo cordero que sacrificaron y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, ni en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Aquí surgió el concepto de la morcilla. No, mentiras. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Decía que ese cordero tenía que comerse completito, completito, desde la cabeza hasta los pies, hasta las entrañas, todo debía comerse. Otra cosa que a mí me parece rara, Señor, pero ¿por qué pides esto? Y una vez más, una sombra, una copia de lo verdadero. Porque sabes una cosa, con Jesucristo las cosas son así, todo o nada. O le crees de todo o no le crees en nada. O lo aceptas de todo corazón o no lo aceptas para nada. Él es el primero en tu vida o el último. No podemos tener a Jesús en el medio. No, es que es más importante mi mamá, mi papá, luego Jesucristo. No, Él está o de primeras o de últimas. Y si no es el primero, es el último. Todo o nada. Él quiere que nosotros vivamos una vida con Él radical y completa. Todo o nada. Y es así como tiene que ser. ¿Listo? Entonces Jesús debe aceptarse por completo. No hay otra manera de caminar con Jesús. Es todo o nada. Ya está. Juan 6, 52 al 56 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede hablando de Jesús, darnos a comer su carne? Porque habían dicho que teníamos que comer al Cordero, que comer a Jesucristo, pero ¿cómo nos puede dar de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué fuerte. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. El siguiente punto es que la Pascua, vuelvo al concepto de Pascua. ¿Cómo se dice Pascua en inglés? Era un juicio. ¿Un juicio contra qué? ¿Contra qué era el juicio de la Pascua en esa época? Hubo 10 plagas que significaban 10 ídolos que tenía Egipto. Hubo 10 plagas que Dios envió para derribar 10 ídolos en Egipto. ¿Sí? Y el día de la Pascua sucedió un juicio, ¿vale? La Pascua es el Passover, pasar por encima de ese juicio. En la Pascua ocurre un juicio que preserva la vida o emite la muerte. Quiero que sepamos que tú y yo vamos a tener un día que enfrentarnos a un juicio delante de Dios. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a ser juzgados. Y no hay obra buena que vaya a pesar en esa balanza lo suficiente para decirnos, buen siervo fiel, sigue adelante. Comparado a todas las maldades que tenemos, a las mentiras, al odio, al rencor, a la amargura, al orgullo de nuestro corazón, ninguna obra buena y ninguna cantidad que haya dado en el charity va a ser suficiente.
Pero en Jesucristo, ese juicio nos salva o nos condena. Si tenemos la sangre, somos salvos. Así como el que tenía la sangre en la puerta, sobre él no cayó el juicio, sobre nosotros, el que tiene esa sangre de Jesucristo encima, no recibe ese juicio. No éramos mejores, no somos mejores que nadie. Esos judíos no eran mejores que los egipcios, simplemente tenían la marca del cordero. ¿Seguimos? Muy bien. Ese sacrificio evitó la muerte del primogénito y Jesucristo es el que hace y evita que nosotros también recibamos esa muerte. Es impresionante cómo la Biblia es tan perfecta y el cordero es un concepto que se repite vez tras vez en la Biblia. Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo siguiente que sucedió? Murió un cordero. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, lo primero que sucedió, murió un cordero. ¿Cómo sabemos? Pues porque después de eso Dios les trajo un vestido hecho de piel de cordero. Es cual si hubo un vestido hecho de piel de cordero, significa que un cordero tuvo que morir. ¿Qué hubo? Derramamiento de sangre. Abraham e Isaac se requería un sacrificio y ¿qué murió? Un cordero. En los tiempos de Noé murió un cordero. Dios estableció la Pascua, requería la muerte de un cordero. Se estableció el concepto del tabernáculo. ¿Y qué fue lo primero que Dios dijo? Que cada X tiempo tenía que haber el sacrificio de, porque todo es una sombra de lo verdadero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es un Cordero y es una solución que Dios proveyó para nosotros. Una vez más, repito, el pueblo de Israel no dijo un día, ya no más, estamos hartos, vamos a liberarnos. No, Dios dijo, yo voy a proveer una solución y una salvación para ustedes. En Jesucristo nos pasa lo mismo. Él es quien provee una solución y una libertad para nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos querido aceptar esa libertad y esa salvación? Mi pregunta para ti hoy es, ¿ya has recibido esa salvación que el Señor está ofreciéndote? ¿Has aceptado que Él sea tu Pascua? ¿Has tomado esa sangre y has marcado tu vida con ella? Lo que se requería en Egipto para que el pueblo hiciera un acto que en mi mente pareció un poco atroz y un poco descabellado, era un corazón que creyera que Dios estaba ahí y que lo que Dios decía era verdad. Y aquel que creyó hizo el sacrificio y marcó la puerta. Fue un acto de fe y de obediencia. Y eso es lo que pide Dios de nosotros, fe y obediencia. Hemos creído que Él es ese cordero que puede lavar nuestra vida, que puede salvarnos. Y la obediencia de decir, mira Señor, contigo a donde seas, yo puedo obedecerte porque tú cambias mi naturaleza, cambias mi manera de pensar, rompes el poder del pecado, las cosas no son tan difíciles contigo. Y si ya hemos recibido a Jesús como nuestra Pascua, la siguiente pregunta es, ¿seguimos viviendo en esa Pascua día tras día, en ese poder que Él nos da para vencer el pecado, en esa libertad, en esa naturaleza espiritual viva o en la naturaleza de la carne y sin poder con el pecado? Y el Señor nos manda a recordar esto todos los años. No es casualidad. Nosotros tenemos tendencia a olvidar, a dejar de valorar. Tenemos tendencia a dejar de esforzarnos. El hombre tiende al reposo. Pero Él nos dice, cada año, recuerda, dice el Señor, que yo soy tu Pascua. La libertad es por medio de Jesús, que podemos cambiar nuestra manera de vivir, pero no en nuestras fuerzas, en las fuerzas del Señor, que ya no somos esclavos, somos libres, pero libres en el Señor, que hoy tenemos un amo diferente y ese amo es nuestro Dios, que es bueno y tiene un yugo que es ligero, que sus planes son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, pero estamos viviendo en su libertad o en la esclavitud y en los planes del enemigo. Y hoy estamos aquí como un acto de adoración, como un acto de amor, pero la realidad es que nuestros sacrificios y ofrendas para el Señor son pocos comparadas con la que Él hizo por nosotros. A veces le ofrecemos una ofrenda, a veces le ofrecemos una alabanza, levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, pero en la mente estamos en otro sitio. Tenemos tantas ofrendas que no son dignas y que le damos al Señor así, pero su ofrenda y su sacrificio fue completo. Y yo quiero que hoy nosotros pensemos, Señor, he hecho de ti mi Pascua. Y yo te invito a que oremos en esta
tarde y le digamos, Señor, ¿sabes una cosa? Hoy reconozco que no hay Pascua sin ti, no hay libertad sin ti. Yo te necesito para poder ser libre. La libertad no es algo que yo pueda lograr por mis métodos. Tú eres la provisión para mi libertad, la provisión que Dios eligió para que pudiésemos ser libres. Y hoy, Señor Jesús, queremos valorarte, valorar tu sacrificio, tu amor, tu entrega, tu fidelidad, sabiendo que siendo Dios, elegiste morir en un madero. Tú podías bajarte en cualquier momento, pero no lo hiciste. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y eso es lo que el Señor nos pregunta hoy. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Podemos ver su salvación. Mi siervo, refiriéndose a Jesús, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, un lugar que no daba fruto. No había nada de hermoso ni majestuoso en su aspecto. Vivió 33 años pasando totalmente desapercibido, 30 años desapercibido, sin nada que nos atrajeras a él. Fue despreciado y rechazado y lo sigue siendo hoy en día. Fue hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Muchas veces digo, no, es que Dios no sabe por lo que yo estoy viviendo. Él no conoce lo duro que ha sido esto para mí. Y muchos tenemos historias familiares duras, tan duras que podemos escribir novelas de esas estilo mexicanas dramáticas con nuestra historia familiar. Pero la realidad es que Él es el conocedor del dolor más profundo. El dolor más profundo lo experimentó Él. Nosotros le dimos la espalda a Jesucristo, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Versículo 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, nuestras debilidades. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Los judíos pensaban que Él estaba siendo juzgado, cuando lo que estaba haciendo era cargando nuestros pecados. Pero Él, Jesucristo, fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue aplastado por nuestros pecados. A Él sí que le costó esta salvación. A Él sí que le dolió. Él sí tuvo que esforzarse al punto de sudar sangre. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y hoy nosotros podemos experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento. Él fue azotado para que pudiéramos ser sanos emocional, mentalmente. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, todos y cada uno de nosotros. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, creyendo que son buenos, pero no lo son. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, Él no dijo ni una palabra, no se quejó, no dijo esto es demasiado duro. Él solo tenía sus ojos en el final, que es una eternidad con nosotros. Él prefirió una eternidad contigo, a tu lado, antes que ser libre de ese dolor, esa humillación que él experimentó. Prefirió la eternidad a tu lado. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, humillado hasta lo más bajo. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, por nuestra rebelión. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. La muerte más horrible que existía en esa época era muerte de cruz, era la más humillante y fue la que él recibió. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, Él traerá muchos descendientes que algunos estamos en este sitio. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. En aquellos que somos descendientes que hemos recibido, el buen plan del Señor prospera. Cuando vemos todo lo que se logró mediante su angustia, el Señor quedó satisfecho cuando lo vio. Y a causa de lo que sufrió,
mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Señor, no podemos comprender la grandeza de tu amor, la grandeza de tu obra, la profundidad de tu sufrimiento, no lo podemos comprender. No podemos entender lo que experimentaste al ser humillado de tal manera y tampoco podemos comprender a profundidad la grandeza de tu amor. Pero hoy venimos delante de ti, te decimos, Señor, sé nuestra Pascua, sé nuestra Pascua. No sé si es la primera vez o ya lo has hecho antes, pero una vez más te decimos, Jesús, sé mi Pascua. Yo necesito ser liberado de mis deseos, de mi antigua manera de vivir. No quiero vivir las mismas cosas que vivieron mis antepasados, no quiero cometer los mismos errores, no quiero estar destinado a la misma vana manera de vivir. Hoy, Señor, yo te pido que nos ayudes a entender que tú eres nuestra Pascua, que tú eres la provisión de libertad que Dios mismo puso para nosotros. Y a ti te decimos sí y amén, te recibimos, te aceptamos, te queremos, te deseamos, te valoramos, Jesucristo. Eres todo para nosotros, habita en nuestra vida. Hoy queremos decirte que tenemos fe para creer que tú eres la salvación y queremos obedecer como ese pueblo manchó de sangre los dinteles. Nosotros obedecemos y te decimos, aquí está nuestra vida. Derriba los ídolos que tengas que derribar y ayúdanos a prosperar en tus caminos, Señor. Te amamos, te adoramos, te queremos, te necesitamos. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.